Alberto Fujimori, un nombre grabado en los anales de la historia peruana, fue un hombre de orígenes humildes que llegó al cargo más alto del país. Nacido en Lima, Perú, en 1938, Fujimori era hijo de inmigrantes japoneses. Sus padres, buscando mejores oportunidades, habían dejado su tierra natal por las costas de Sudamérica. Criado en un hogar modesto, el joven Alberto demostró una inteligencia aguda y una fuerte ética de trabajo. Se destacó en sus estudios y eventualmente obtuvo un título en Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria en Lima. La doble herencia peruano-japonesa de Fujimori jugaría un papel importante en su vida, particularmente en sus capítulos posteriores. Después de completar sus estudios, siguió una carrera académica, convirtiéndose en el rector de la Universidad Nacional Agraria. Su gestión allí demostró sus habilidades administrativas y su capacidad para navegar por complejas estructuras burocráticas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el ambicioso ingeniero. Mientras Perú lidiaba con la agitación económica y la inestabilidad política a finales de los 1980, Fujimori vio la oportunidad de entrar en la arena política. Aprovechando su condición de forastero y prometiendo un cambio radical, Fujimori emergió como una fuerza política. Fundó el movimiento Cambio 90, un partido populista que resonó con los peruanos cansados de la política tradicional. Su mensaje de campaña fue simple pero efectivo. Ofreció una ruptura con el pasado y un camino hacia un futuro mejor. En las elecciones presidenciales de 1990, el mensaje de Fujimori tocó la fibra sensible de los votantes. Se enfrentó a Mario Vargas Llosa, un reconocido novelista y una figura prominente en la política peruana. Para sorpresa de muchos, el modesto ingeniero triunfó sobre el gigante literario. Alberto Fujimori, el hijo de inmigrantes, se había convertido en el presidente de Perú. La presidencia de Fujimori comenzó con una explosión. Enfrentado a la hiperinflación y a una economía en ruinas, implementó una serie de reformas económicas radicales. Apodado Fujishock, estas medidas fueron una píldora amarga de tragar, pero demostraron ser efectivas para estabilizar la economía. La inflación fue domada, y Perú experimentó un periodo de crecimiento económico. Fujimori también adoptó una línea dura contra el terrorismo, que había plagado al país durante años. Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta, había emprendido una brutal insurgencia, aterrorizando el campo y desafiando la autoridad del gobierno. El gobierno de Fujimori respondió con mano de hierro, tomando medidas enérgicas contra Sendero Luminoso y finalmente capturando a su líder, Abimael Guzmán. Estos éxitos le valieron a Fujimori una gran popularidad y elogios internacionales. Fue elogiado por restaurar el orden y traer una apariencia de paz a una nación al borde del precipicio. Sin embargo, las tendencias autoritarias de Fujimori pronto eclipsaron sus logros. El 5 de abril de 1992, organizó un autogolpe, cerrando el Congreso y suspendiendo la Constitución. Este evento, conocido como el autogolpe, envió ondas de choque a través de Perú y la comunidad internacional. Fujimori argumentó que estas medidas drásticas eran necesarias para combatir el terrorismo e implementar sus reformas económicas de manera efectiva. Sin embargo, los críticos lo denunciaron como una descarada toma de poder, marcando un descenso al autoritarismo. El autogolpe marcó un punto de inflexión en la presidencia de Fujimori. Si bien conservó un apoyo popular considerable, sus acciones provocaron la condena de grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Su régimen se volvió cada vez más represivo, caracterizado por la corrupción generalizada, los abusos contra los derechos humanos y la erosión de las instituciones democráticas. A pesar de las críticas, Fujimori permaneció en el poder durante otros 8 años. Ganó la reelección 2 veces, aunque en elecciones marcadas por acusaciones de fraude e intimidación. Sin embargo, su control del poder comenzó a debilitarse en el año 2000. En medio de un creciente escándalo de corrupción y un creciente descontento público, Fujimori huyó a Japón, su tierra ancestral. Desde el exilio, envió por fax su renuncia como presidente, con la esperanza de evitar enfrentar la justicia en Perú. Su renuncia fue inicialmente rechazada por el Congreso peruano, que en su lugar votó para destituirlo del cargo por incapacidad moral. El exilio autoimpuesto de Fujimori en Japón duró poco. En 2005, viajó a Chile, donde fue arrestado a petición del gobierno peruano.
Después de una larga batalla legal, fue extraditado a Perú en 2007 para enfrentar cargos de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Los juicios de Fujimori cautivaron a Perú y al mundo. Los fiscales presentaron pruebas de la participación de su gobierno en escuadrones de la muerte, esterilizaciones forzadas y otras atrocidades. El equipo de defensa de Fujimori argumentó que había actuado en el mejor interés de Perú, combatiendo el terrorismo y restaurando la estabilidad económica. En 2009, Fujimori fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos y condenado a 25 años de prisión. El veredicto fue aclamado por los grupos de derechos humanos como una decisión histórica que responsabilizaba a un ex jefe de Estado por sus crímenes. Sin embargo, la historia de Fujimori dio otro giro en 2017. El presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un controvertido indulto humanitario, citando el deterioro de la salud de Fujimori. El indulto provocó indignación entre las familias de las víctimas y los defensores de los derechos humanos, quienes lo denunciaron como una maniobra políticamente motivada. El indulto duró poco. Tras la protesta pública y los desafíos legales, el indulto fue anulado en 2018, y Fujimori fue ordenado de regreso a prisión. Permaneció encarcelado hasta su muerte el 9 de diciembre de 2024, a la edad de 86 años. La muerte de Alberto Fujimori marcó el final de un capítulo controvertido en la historia peruana. Dejó atrás un legado complejo, uno marcado tanto por logros significativos como por graves injusticias. Es recordado por domar la hiperinflación, aplastar a Sendero Luminoso y marcar el comienzo de un periodo de crecimiento económico. Sin embargo, estos logros están para siempre manchados por su autoritarismo, abusos contra los derechos humanos y corrupción desenfrenada. La vida y el legado de Fujimori continúan siendo debatidos en Perú y más allá, un claro recordatorio de la fragilidad de la democracia y la lucha perdurable por la justicia.